inicio de liga complicado. Lo que es el partido en sí, pues entramos muy bien al partido, con opciones, mano a mano que va a quedar Cristian solo delante del portero y luego la de que tiene Mareñá en el área pequeña solo que tira fuera. Ahí pues metes, te adelantas y seguramente el guión del partido hubiese sido otro, ¿no? Entonces estábamos controlando bien todo su juego, nosotros cuando teníamos balón sabíamos hacerles daño y bueno, pues la primera que tienen, pues Oben pues la revienta, ¿no? Mete un auténtico golazo. Entonces otra vez nos vuelve a pasar lo de la semana pasada, que primer tiro entre los tres palos, pues gol. El equipo tiene que rehacerse, ahí pasamos esos minutos después del gol pues que no estuvimos cómodos, pero luego nos rearmamos bien, entramos bien a la segunda parte y esa acción de estrategia tenemos que trabajarla, hay que trabajar, no podemos encajar en estrategia que se te vaya un partido 2-0 por esa acción. Ya analizaremos bien a ver de qué manera podemos mejorar nuestro trabajo en estrategia, porque ya te digo que a ver si es error nuestro, es acierto de ellos, ¿no? Entonces, el partido se pone muy cuesta arriba, el equipo demuestra personalidad, los cambios en la segunda parte pues aportan, llevan al equipo hacia arriba y nos faltó esa pizca, ¿no? Tenemos dos o tres opciones claras cerca de área que al final pues acciones francas como a lo mejor la primera de Oben que mete para adentro, pues nosotros hoy no la conseguimos meter para adentro. Así que lo que tenemos que hacer es eso, apretamos hasta el final, lo intentamos, no pudimos conseguir al menos puntuar en un partido que se puso cuesta arriba con el gol de ellos y sobre todo con el 2-0, y entonces lo que tenemos que hacer es un paso hacia adelante, mirar ya la semana que viene, mejorar todas las cosas que hayamos cometido errores y reforzar todas aquellas cosas que hacemos bien, que hacemos muchas bien, y entonces creo que era un partido para al menos no haberlo perdido. Lo que pasa que volvemos otra vez a lo de la semana pasada. Ellos llegan y te meten y tú llegas y no la metes, ¿no? Entonces trabajaremos todo el tema finalizaciones, todo el tema cerca de área, situaciones para acabar jugadas. Hubo un montón de aproximaciones que no acabamos de finalizarlas. Entonces, bueno, creo que ahí que tenemos que mejorarlo rápidamente, ¿no? Luego la solidez defensiva, aun con las urgencias de tener que ir, estuvimos bastante bien, teniendo en cuenta el potencial del rival al que nos enfrentamos. Entonces, pues bueno, disgustados por tener esta derrota, dos consecutivas que no te gustan en el inicio de liga, pero bueno, animados a trabajar duro para poder ganar al Atlético de Madrid ya. El Vetusta ha tenido muchos cambios durante el verano, supongo que el año pasado viste a este equipo bastante. ¿Te pareció un equipo muy diferente o sigue Javi Rozada manteniendo la idea o viste un equipo similar al año pasado? Un equipo similar, más o menos buscan los mismos mecanismos de salida, un equipo que sabíamos que tenía potencial. Luego pues Ricky le da el cambio de ritmo que tiene que darle ahí entre líneas, que es difícil por la calidad que tiene, y luego pues Oben te da la pegada que te da arriba, la potencia que tiene y demás. Pero nada que Langreo no hubiese podido contrarrestar. Creo que nosotros en ese sentido, pues en el partido no ha habido durante el transcurso del partido una diferencia del 2-0 como reflejaba en el marcador, y creo que hemos estado bastante más cerca de lo que parece de poder puntuar, ¿no? El equipo se puso con 2-1 y lo que teníamos lo tuvimos cerca, pero no conseguimos matarlo. El Oviedo es un buen equipo como ya lo era el año pasado.